Bien, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a resolver algunos ejemplos que tienen que ver con máximos y mínimos. He traído unos problemitas para que los trabajemos durante esta sesión de clase. Entonces yo le pido el favor a Jaime que nos ponga el presentador visual para que empecemos nuestra actividad. Les recuerdo que la vez pasada habíamos definido la función d, que es igual a la segunda derivada de la función f con respecto a x por la segunda derivada de f respecto a y menos la segunda derivada de f respecto a x respecto a y elevada al cuadrado. Y dijimos que si nosotros encontramos si xy es un punto que nos da, o con el que encontramos un valor crítico para la función, entonces encontramos primero que si d evaluada en ese punto xy es mayor que 0 y f y la segunda derivada de f con respecto a x evaluada en ese punto es mayor que 0, entonces este punto nos genera o nos brinda un mínimo relativo. También dijimos que si d evaluada en ese punto xy es mayor que 0 y que la segunda derivada de f con respecto a x evaluada en ese punto es menor que 0, entonces este punto nos ofrece un máximo relativo. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo esto claro, bueno, y otros punticos, que si este es menor que 0, entonces el punto no nos ofrece un máximo ni un mínimo y se llama punto de silla. También dijimos que si esta función de evaluada en el punto es igual a 0, entonces no nos genera ninguna información. Entonces, sin más recorderis, vamos a abordar este primer problema. Dice, un cable de electricidad está tendido desde una planta de energía hasta una nueva fábrica al otro lado de un río poco profundo. El río tiene un ancho de 50 pies y la fábrica está a 200 pies río abajo y a 100 pies de la orilla. Tender el cable bajo el agua cuesta 600 dólares por pie y 100 dólares por pie a lo largo de la ribera y 200 dólares por pie tenderlo de la ribera a la fábrica. ¿Qué trayectoria debe elegirse para minimizar el costo? ¿Y cuál es el costo mínimo?
Bien, la situación entonces es la siguiente. Tenemos el río. Por acá está la planta de energía, supongamos, en la orilla del río. Nos dicen que el río tiene un ancho de 50 metros, perdón, 50 pies. Listo. También que la fábrica está 200 pies. Está 200 pies río abajo. Entonces por acá, a 200 pies, a 200 pies, y a 100 pies de la orilla. Desde acá, que este punto está a 200 pies del lado opuesto de la planta, y a 100 pies de la orilla por acá está la fábrica. Entonces vamos a traer un cable desde esta estación de energía hasta la fábrica. Bueno, por acá. Listo, este es 100 pies. Bueno, uno supone, primero hay que tirar un cable cruzando el río, y en el problema nos dicen que este río es poco profundo para despreciar pues de pronto el cable que hay que tirar desde la parte superior hasta la profundidad del río. Entonces uno este cable lo podía tirar formando un ángulo de 90 grados con respecto a la ribera del río o cualquier otro ángulo. Vamos a hacerlo en forma general. Vamos a suponer que vamos a tirar un ángulo por acá y que va a llegar, el cable formando este ángulo, y que va a llegar a este lado del río a una distancia X del lado que queda al otro extremo de la fábrica, ¿cierto? Una distancia X. Y de este punto vamos a tirarlo por la ribera hasta por acá. Y en general, ¿cierto? Desde acá vamos a tirarlo hasta la fábrica. Desde un punto que está a Y pies de la distancia más corta de la fábrica a la ribera del río. Entonces tenemos aquí tres longitudes. Tenemos una distancia X, que es a la que va a llegar el cable desde el lado opuesto de la ribera del río de la planta. Vamos a distribuir una parte por acá, por la ribera, y esto va a medir 200 menos X menos Y. Menos X menos Y. Listo. Eso va a medir este tramo. Y esta otra distancia X, que desde ahí vamos a trazar o vamos a regar el cable formando un ángulo θ con la ribera del río. Bien, el problema nos dice también que lo del precio, que tender el cable bajo el agua cuesta $600. No voy a manejar unidades monetarias. Entonces, ¿cuánto cuesta tirar este cable por aquí? Nosotros sabemos que esta longitud es raíz cuadrada de 50 al cuadrado más x2. Entonces tirar el cable por aquí va a costar, y ahí vamos a hallar el costo de todo. Vamos a sacar la función de costo, vamos a llamarla C. Va a ser igual, repito, tirar el cable por aquí cuesta 600 unidades monetarias por raíz de 50 al cuadrado
más x2, eso es lo que nos va a costar el cable al regarlo por el agua o al tirarlo por el agua. Listo. Por la ribera del río. Tirar el cable por la ribera del río cuesta $100. Entonces, más $100 por esta longitud que va a ser 200 menos x menos y, más lo que cuesta tirar el cable hasta la fábrica desde la orilla del río, que es esta. Y esta longitud mide raíz cuadrada de 100 al cuadrado más y cuadrada. Y el precio por pie va a ser $200. Entonces sería más 200 por raíz de 100 al cuadrado más y2. ¿Listo? Entonces hemos sacado la función de costo de nuestro problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, Sí. porque en el triángulo de abajo esa distancia es 100, si fuera hasta arriba, ¿no? Esta distancia fuera, perdón, ¿me puede hacer la pregunta? Eso, súbale el volumen, muchas gracias. Ahora sí. ¿Me vuelve a hacer la pregunta? Ahí donde tenés 100 en ese triángulo que estás apuntando, ahí no sería 50 esta distancia recta, porque si fuera 100 eso es hasta arriba, pero el triángulo lo estamos tomando desde abajo del río, ¿no? Desde aquí, ¿cierto? Sí. Pero mira que el problema nos dice que la fábrica está a 100 pies de la orilla. Entonces la distancia desde la orilla del río hasta la fábrica son 100 pies. ¿No le entendí la pregunta entonces? No, sí. No, porque a 100 pies de la orilla sería desde ese punto, sí. Sí, profe, sí te entiendo. Desde acá 100 pies. No desde esta parte de la orilla, Eso sino desde acá. Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Ahora, tengamos en cuenta aquí varias cosas. Primero, nosotros sabemos que X, para efectos de análisis del problema, debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Por ser una longitud. Asimismo, Y debe ser mayor o igual a 0. Y de igual forma, 200 menos X menos Y, que es este, debe ser mayor o igual a 0. De acá entonces podemos concluir también que X, que 200, debe ser mayor o igual que X más Y. Vamos a correr la hojita un poquito que ahí ese lado no vemos. O sea que X más Y debe ser menor o igual a 200. Listo. Para que tengamos en cuenta esa partecita. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar los puntos críticos de la función. Bueno, les recuerdo que lo que nos están pidiendo es la trayectoria que debe elegirse para minimizar el costo. ¿Listo? Entonces por eso es que sacamos la función de costo, porque estamos hablando del costo. Bien, vamos a encontrar los puntos críticos. Les recuerdo que los puntos críticos se encuentran derivando la función, ¿cierto? En este caso sería derivada parcial respecto a X, respecto a Y, igualamos a 0 y encontramos entonces los valores de X y Y. Bien, entonces la derivada parcial de F de C en este caso respecto a X va a ser igual. Bueno, es correr la hojita que no. Por favor. La derivada parcial de C respecto a X va a ser 600 por la derivada de esta función, que sería 2x por 1/2 por 50 al cuadrado más x2 a la menos 1/2.
¿Está clara esta derivada? Sí. Bueno. Y acá hacemos lo mismo, más 100 por menos 1. Y la derivada de esta parte de la función es 0. ¿Listo? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. La derivada parcial de c respecto a x es igual a... Aquí cancelamos este 2 con este. Y eso nos daría 600x sobre raíz de 50 al cuadrado más x2 menos 100. ¿Listo? Tengo la derivada de c con respecto a x. Bien. Ahora vamos a la derivada de y, la derivada de c con respecto a y. Derivada de c respecto a y. Voy a pasar a esta otra hoja. Esta la voy a dejar por aquí a la mano porque la vamos a necesitar permanentemente. Bien, la derivada de c respecto a y es igual tenemos la derivada de esta parte de la función es 0. ¿Listo? Entonces sería 100 por menos 1 nos daría menos 100 más 200 por 2y por 1/2 de 100 al cuadrado más y2 a la menos 1/2. Bien, organizando esta derivada parcial de c respecto a y, esto es igual a 200y sobre raíz de 100 al cuadrado más y2 menos 100. ¿Listo? Daría la derivada parcial de c respecto a y. Bien, recordemos entonces que para encontrar los puntos críticos vamos a igualar a 0. Entonces igualamos a 0 la derivada de y con la derivada de c respecto a x para encontrar el valor de x, donde es un punto crítico. Entonces sería 600x sobre raíz cuadrada de 50 al cuadrado más x2 menos 100 igual 0. Listo. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuacióncita? Bueno, yo voy a pasar este 100 y luego este denominador a multiplicar. Entonces tendríamos que 600x sobre raíz de 50 cuadrado más x2 es igual a 100. Asimismo entonces, 600x es igual a 100 por raíz de 50 al cuadrado más x2. Elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar este radical. Elevando al cuadrado esto nos daría 600 al cuadrado, que sería 360.000 x2 igual a 100 al cuadrado, que sería 10.000 por 50 al cuadrado, que es 2.500 más x2. Aquí lo que hice fue elevar al cuadrado a ambos lados. Bien, tendríamos entonces que esto es 360.000 x2 igual, nos daría 25 y 6 ceros, ¿cierto?
Bueno, nos daría todo esto. Más 10.000 x2. Paso este para acá. Entonces esto nos daría x2, 360.000 menos 10.000 x2 igual, ¿esto da cuánto? Bueno, 25 millones es eso. 2, 4, 6, 2, 4, 6, listo. 360.000 x2 menos 10.000 x2, eso nos da 350.000. Sí. x2 igual a 25 millones. Despejo x2, voy a seguir por acá a este lado. Entonces quedaría que x2 es igual a 25 millones sobre 350.000. Bueno, cancelamos 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Y nos queda 2.500 dividido 35. ¿Cuánto da eso? x2, bueno, simplificando. Y x2 sería entonces, esto haría 500 séptimos, sacando quinta. Quinta en el numerador, ¿cierto? Sería 500. Y quinta en el denominador es 7. Esto nos da 500 séptimos. Bueno, sacando raíz cuadrada y racionalizando, eso nos daría que x es igual a 10 séptimos por raíz de 35. Bueno. Les repito, sacamos raíz cuadrada y luego racionalizamos, nos da esto. Este es un punto, este es el valor de x de ese punto crítico. Hacemos lo mismo para hallar la componente y en ese punto crítico, es decir, la derivada de c con respecto a y la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Era 600x. ¿Perdón? Te dicto la derivada. Sí, de y, con respecto a y. Sí. Era 200y sobre... Es 200y sobre raíz de 100 al cuadrado más y2 menos 100. Bien. $200y sobre raíz de 100 al cuadrado más y2 menos 100 igual a 0. Bueno, el procedimiento para resolver esta ecuación es exactamente igual al anterior. Entonces, tenemos que esto es 200y es igual a 100 por raíz de 100 al cuadrado más y2. Elevamos al cuadrado para eliminar este radical. Entonces esto nos quedaría 40.000 y2 igual. Esto haría 10.000. Trae 10.000 por, esto da 10.000 también, más y2. Bueno, esto nos daría entonces 40.000 y2 igual. ¿Esto es 10 a la qué? A la 8. ¿Yo creo que sí? Sí. Más 10 a la 4 por y2. Pasamos este para acá. Entonces esto nos daría 40.000 y2 menos 10.000 y2 igual a 10 a la 8. Esto nos da 30.000 y2 igual, bueno,
a esto que nos dio tan grande, 10 a la 8, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener 100 a la 4, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo que tener, bueno, 10 a la 8, listo. Pasamos este para allá y nos queda que Y2 es igual a 10.000 tercios. ¿Cuánto nos da? 10.000 tercios. 10.000 tercios. Sacamos raíz cuadrada y racionalizamos y nos queda que Y es igual. Esto nos da 10 tercios por raíz de 3. Listo. Entonces tenemos ya que el punto crítico nos lo ofrece el punto 10 séptimos por raíz de 35, 10 tercios raíz de 3. Listo. Ahora, para nosotros verificar que esto es un mínimo, entonces debemos hallar D. Y para hallar D, vamos a obtener la segunda derivada de Y respecto a X. La primera derivada es esta, derivada de C respecto a X. La segunda será, entonces, la segunda derivada de C respecto a X es igual, entonces esto es 600 raíz de 50 al cuadrado más x2 menos 600x por 2x por 2x por 1/2 por 50 al cuadrado más x2 a la menos 1/2, y todo esto sobre 50 al cuadrado más x2. Listo. Recuerden que esto es, recuerden cómo se deriva un cociente, ¿cierto? El denominador por la derivada del numerador, o lo que dice aquí, denominador es raíz de 50 al cuadrado más x2 por la derivada del numerador, que es 600, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esto simplificamos y esto nos queda que la segunda derivada de C respecto a X es igual a 600 raíz de 50 al cuadrado más x2 menos, esto nos da 600x2 sobre raíz cuadrada de 50 al cuadrado más x2, y todo esto sobre 50 al cuadrado más x2. Esta será la segunda derivada de C respecto a X. Ahora la segunda derivada de C respecto a Y. Bueno, haciendo este mismo procedimiento, eso nos da, ya la tengo por acá, no sería, les dejo para que ustedes entonces hagan el ejercicio de hallar la segunda derivada de C respecto a Y. Les recuerdo que la primera derivada es 200y sobre raíz de 100 al cuadrado más y, sobre raíz de 100 al cuadrado más y2 menos 100. Entonces esto sería 200 que multiplica raíz cuadrada de 100 al cuadrado más y2 menos 200y2
sobre raíz de 100 al cuadrado más y2, y todo esto sobre 100 al cuadrado más y2. Listo. Bien, nos falta encontrar la derivada cruzada, la segunda derivada de c respecto a x respecto a y. Segunda derivada de c respecto a x respecto a y. Esto va a ser igual a, tenemos que la primera derivada es la primera derivada de c respecto a x es 600x sobre 50 al cuadrado más x2 sobre raíz de 50 al cuadrado más x2 menos 100. Si yo voy a derivar esto con respecto a y, eso me va a dar 0. Entonces la segunda derivada de c respecto a x respecto a y es 0. Bien, ahora sí, vamos a evaluar, evaluando d en el punto xy, que son los valores que obtuvimos hace un momento. Raíz es 10 séptimos por raíz de 35 y 10 tercios por raíz de 3. Evaluando ese punto en la segunda derivada de c respecto a x por la segunda derivada de c respecto a y menos la segunda derivada de c respecto a x respecto a y al cuadrado, evaluando estas derivadas aquí en este punto, eso nos va a dar, y se los dejo como ejercicio, eso da 35 sobre 24 por raíz de 105. Y esto es mayor que 0. ¿Listo? Es mayor que 0. Ahora bien, si nosotros evaluamos, y también se los dejo como ejercicio, la segunda derivada de c respecto a x en el punto que obtuvimos, eso nos da 600, eso nos va a dar 35 sobre 18 raíz de 35. Que esto también es mayor que 0. Entonces encontramos que d nos da mayor que 0 y la segunda derivada de c respecto a x también es mayor que 0. Luego podemos concluir entonces que el punto 10 séptimos raíz de 35 y 10 tercios raíz de 3 nos ofrece un mínimo relativo, de acuerdo a las consideraciones que habíamos tenido con D. Es un mínimo relativo. Ahora bien, será un mínimo absoluto, porque el problema nos dice qué trayectoria debe elegirse para minimizar el costo. Este es un mínimo relativo, pero hay que verificar si es un mínimo absoluto. Y para saber si es un mínimo absoluto, entonces vamos a analizar tres cosas. Vamos a analizar qué ocurre cuando x sea igual a 0, que es el otro extremo. Si x es igual a 0, ¿cierto? Esto sería 0, ¿cierto? Esto sería 0. Ahí obtendríamos y reemplazamos, ¿cierto? Y reemplazamos entonces, bueno, haciendo todo el ejercicio, pero ya sería volvernos a prolongar, concluiríamos que este sí nos ofrece el mínimo absoluto. Para eso habría que evaluar en x igual a 0, y igual a 0, ¿cierto? Que esto nos daría entonces 0, 0, 0, y esto 0, acá nos va a quedar un número que es mayor que 0. Bueno, que sí. Perdón. Lo que sí, no le escuché. Que no estábamos viendo por ahí. Ah, ya. Listo. Y si hallamos la segunda derivada, evaluamos, también nos da mayor que 0, pero entonces nos da un valor que es mucho
mucho mayor al valor de costo en este punto. ¿Listo? Valor de costo en este punto. Ahora ya el valor de costo en este punto sería reemplazar X y Y en esta función. Reemplazando X y Y en esta función, eso nos va a dar aproximadamente $66.900. Pues unidades monetarias, 66.900. Y haciendo X igual 0 y Y igual a 0, esto nos va a dar un costo mucho mayor. Ahora, evaluando en X más Y igual a 200, que se los dejo también como ejercicio, van a ver que nos va a quedar mucho más costoso que lo que nos ofrece el punto crítico. Listo. Entonces este ejercicio pues es muy interesante porque nos ilustra y es la aplicación pues de lo que hemos visto de máximos y mínimos. Traje por acá otro problema que es muy típico. Este segundo. Determinemos las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico. Si se desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Pues me escuchamos. Gracias. Tenemos entonces una caja sin tapa. Esta caja. Listo. Una caja sin tapa. Listo. Bien, entonces fíjense que las dimensiones nos están pidiendo, repito, voy a leer de nuevo el problema. Determinemos las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico. Si se desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Entonces lo que vamos a tratar lo que vamos a analizar es el material que vamos a utilizar para elaborar esta caja. Supongamos que esta caja tiene dimensiones X, Y y Z. Entonces el volumen de esta caja va a ser igual a X por Y por Z, que es un volumen específico. Cuando nos dicen que es un volumen específico, quiere decir que es un volumen constante. Listo. Ahora bien, ¿cuál es el material que se va a utilizar para esta caja? Entonces vamos a hallar una función S que va a ser el material. Ese material va a ser, 1, el material de la base. Entonces vamos a hallar el área de la base. Sería XY. Listo. Más el área de dos caras laterales, de esta del frente y de la de atrás. Entonces el área de esta cara del frente va a ser X por Y. Pero como son dos, una acá adelante y otra atrás, entonces sería 2XZ. El área de esta tapa más el área de la tapa de atrás. Más, y el área de estas caras laterales,
esta que hay de este lado, cuya área es YZ, y la de este lado que hay por acá, también sería YZ, que sería más 2 YZ. Ahí sería XY o XZ. ¿Dónde? En la de atrás, la caja de atrás. En la segunda, pues en la segunda. En este, Sí. es XZ, porque mire que para esta cara, que es un rectángulo, de ese rectángulo, la base es X y la altura es Z. Entonces sería 2XZ. ¿Sí está claro? Sí, pro. Bueno. Y este también, para las otras caras sería 2YZ. Ahora fíjense ustedes que yo tengo acá una función, o que tenemos aquí una función en X, Y y Z. Listo. Vamos a convertir esta función de 3 variables en una función solo en X, Y. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí habíamos planteado que el volumen es específico, o sea, es un volumen constante. Despejemos de aquí Z. Entonces, de acá tenemos que Z es igual a B sobre XY. Entonces, reemplazando Z aquí en esta función, esto va a ser igual a XY más 2X por Z. ¿Pero qué es Z? Es B sobre XY más 2YZ, pero Z es B sobre XY. Entonces, esa función S en X y Y es igual a XY más 2B sobre Y, ¿cierto? Cancelamos X en el numerador y el denominador, más 2B sobre X. ¿Listo? Ahora bien, lo que debemos hacer a continuación es encontrar los puntos críticos. Bueno, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hallar la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y de esta función. La derivada respecto a X es ¿qué? Perdón. La derivada respecto a X va a ser Y Pero si lo hago un poquito, papá. más, esto sería menos 2B sobre X2. ¿Sí está bien? Esto sería Y menos 2B sobre X2. Y la derivada parcial de S respecto a Y. Esto sería X menos 2B sobre Y2. Igualemos a 0 estas dos derivadas para que encontremos ese punto crítico, los puntos críticos. Tenemos entonces Y menos 2B sobre X2 igual 0, y tenemos X menos 2B sobre Y2 igual a 0. Despejemos de aquí Y y lo reemplazamos en esta otra ecuación. Entonces Y es igual a 2B sobre X2. Luego de acá tenemos entonces que... Pero no estamos viendo. Gracias. Despejamos de aquí Y y lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces aquí tenemos X es igual a 2B sobre Y2, pero Y es 2B sobre X2, entonces esto nos quedaría 4B2 sobre X4, de donde obtenemos que X es igual
a 2b por x4 sobre 4b2. Cancelamos este b con 1 de acá y simplificamos mitad y mitad, y entonces nos queda que x es igual a x4 sobre 2, de donde paso este 2 a multiplicar y este a dividir, entonces quedaría que x3, perdón, y este de aquí nos quedó un b, ¿cierto? Sí, sería sobre 2b, entonces sería 2b x es igual a x3. Sí. Perdón, a x4. Paso este x a dividir, entonces nos quedaría que 2b es igual a x3. Sacamos raíz cúbica y entonces nos queda que x es igual a raíz cúbica de 2b. Bien, reemplazamos esta x acá para encontrar y. ¿Cuánto nos da y? Ahí se los dejo para que lo hagan ustedes. Regálenme un momentito. Listo, para que le trabajen y encontremos y. Si le damos al cuadrado, queda. ¿Con qué pasa si uno eleva al cuadrado? Cosa de factorización. Multiplica eso, cada raíz es de doble. Pero no escuchamos si estás hablando. Profe, no escuchamos. Pero no escuchamos. Bien, les estaba diciendo que aquí debo hacer una corrección. Que aquí yo pasé a dividir este x y eso uno no lo puede hacer así tan olímpico, porque x es un número real, ¿cierto? Y puede tomar un valor de 0, entonces yo no lo puedo pasar a dividir así como así. Lo que debemos hacer aquí es este x4, ¿cierto? Que teníamos 2bx igual a x4, lo pasamos para acá a restar. Y ahora sí, sacamos factor común x que multiplica a 2b menos x3. Igual a 0. Ahora, como este producto es igual a 0, entonces tenemos que x es igual a 0 o que 2b menos x3 es igual a 0. De acá sí tenemos que 2b es igual a x3, sacamos raíz cúbica a ambos lados y nos queda que x es igual a raíz cúbica de 2b. Aquí sí, entonces miren que encontramos dos valores de x que son números críticos. Ahora, si reemplazamos esto, aquí en nosotros teníamos por allá que y menos la primera derivada respecto a y. ¿Cuánto fue que nos dio? La primera derivada de ese respecto a y. Nos dio x menos 2b sobre 2. Nos dio x. 2b sobre X 2. menos 2b B sobre y cuadrado. Listo.
Entonces ahora reemplazamos esto igual a 0, ¿cierto? Esto lo igualamos a 0. Listo. Entonces de acá, ¿cómo obtenemos y? Si nosotros reemplazamos esta x por este valor, listo. Ese era el que les había dejado para que lo encontráramos. El procedimiento es exactamente igual al anterior. Listo, entonces x es igual de acá a 2b sobre y2. Si reemplazamos aquí nos queda que y menos 2b sobre, esto está x al cuadrado, entonces sería 4b2 sobre y4 igual a 0. Y de acá tenemos entonces que y menos 2b y4 sobre 4b2 es igual a 0, donde y menos, esto nos daría y4 sobre 2b es igual a 0. Así pues, entonces, vamos a hacer esta diferencia. 2by menos y4 es igual, bueno, sobre 2b es igual a 0. O sea que 2by menos y4 es igual a 0. Sí, porque es que este volumen es un valor específico, ¿cierto? Un valor dado, valor fijo, según el enunciado del problema. Entonces de acá tenemos, sacamos factor común y, que multiplica 2b menos y3 es igual a 0. De acá obtenemos que y es igual a 0 y que 2b menos y3 es igual a 0. De acá tenemos que y3 es igual a 2b y y es igual a raíz cúbica de 2b. Entonces tenemos que tanto x nos dio raíz cúbica de 2b, ¿cierto? Y y también es raíz cúbica de 2b. Este es un punto crítico. El otro punto crítico son los otros, lo generamos por los otros valores que nos dio de x y y, que son 0 y 0, ¿cierto? Que ahorita lo analizamos. Bien, ahora para hallar d necesitamos encontrar la segunda derivada de la función respecto a x, la segunda derivada de la función respecto a y la segunda derivada respecto a x respecto a y.
Entonces vamos a encontrar la segunda derivada de S respecto a X. Esto va a ser igual. La primera nos dio esta. La primera es esta. Y. Por acá le tenemos más limpiecita. Es esta. Esta es la primera derivada de S respecto a X. Y menos 2B. Si vamos a encontrar la segunda derivada respecto a X, entonces sería la derivada de Y es 0 menos, y esto sería 4BX sobre X4. ¿Está bien? Sí. Que va a ser igual a 4B sobre X3. Esta es la segunda derivada de S respecto a X. La segunda derivada de S respecto a Y va a ser, aquí tenemos la primera derivada respecto a Y, entonces va a ser 0, y el de arriba 0 menos, haría más, la polaridad del de abajo sería 4B por Y sobre Y a la 4, que esto es igual a 4B sobre Y3. Listo. Segunda derivada respecto a X, segunda derivada respecto a Y. Y ahora la derivada cruzada. Segunda derivada de S respecto a X respecto a Y es igual. Esta es la primera respecto a X. Ahora esta respecto a Y nos da ¿cuánto? 1. 1 porque la derivada de este sería 0. Bueno. Ahora sí, evaluemos entonces D en este punto que nos dio. En este punto. Entonces B sería D, perdón. Les recuerdo que D va a ser igual a la segunda derivada de X en este caso sería segunda derivada de S respecto a X por la segunda derivada de S respecto a Y menos la derivada cruzada respecto a X respecto a Y al cuadrado. Bueno, pero estas evaluadas en el punto. Les recuerdo que el punto que nos dio fue raíz cúbica de 2B, raíz cúbica de 2B. Entonces, la segunda derivada respecto a X sería 4B sobre X al cubo. Pero como X es raíz cúbica de 2B, entonces ¿cuánto nos dará? Bueno, sería raíz cúbica de 2B al cubo por la segunda derivada respecto a Y evaluada en el punto. Nos dio 4B sobre Y al cubo, pero Y es raíz cúbica de 2B y esto al cubo, menos la segunda derivada cruzada que es 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 4B sobre 2B por 4B sobre 2B menos 1. Esto va a ser igual, cancelo esta B con esta B, esta otra también, saco mitad aquí, me queda 2, saco mitad aquí, me queda 2, entonces esto me queda 2 por 2, 4, menos 1, esto es igual a 3. Entonces D, que es igual a 3, nos da mayor que 0. Listo. Ahora encontremos la segunda derivada de S. Por favor, cuando no estén viendo me hacen una ceñita. La segunda derivada de S respecto a X, evaluada en este punto.
La segunda derivada de S nos dio, respecto a X, nos dio 4b sobre X3. Entonces sería 4b sobre X3, o sea, sobre raíz cúbica de 2b al cubo. Esto nos va a dar 4b sobre 2b y esto es igual a 2. O sea que la segunda derivada de S respecto a X es igual a 2, mayor que 0. Entonces miren, D nos dio mayor que 0 y C nos dio mayor que 0. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que este punto nos proporciona un mínimo. Mire, recordemos, al principio de la clase les recordé cómo habíamos terminado hace 8 días y habíamos dicho que, aquí está, que si D evaluada en el punto es mayor que 0 y la segunda derivada evaluada en el punto es mayor que 0, entonces el punto nos proporciona un mínimo relativo. Listo, nos proporciona un mínimo relativo. Entonces, lo que podemos concluir es que la caja, para la caja que nos cumple las condiciones, X debe ser raíz cúbica de 2 veces el volumen, ¿cierto? Y debe ser raíz cúbica de 2 veces el volumen. ¿Y cuánto debe ser Z? Entonces Z, recuerden que Z es B sobre X por Y, o sea que será igual a B sobre raíz cúbica de 4B2. Reemplazamos X por raíz cúbica de 2B y Y por raíz cúbica de 2B, eso nos da esto. Bueno, ya ustedes racionalizan aquí y ya encuentran cuánto debe ser Z. Listo. Bueno, yo he resuelto otro ejemplo en... Sí, caballero. ¿Y el 0,0 qué viene a ser? Eso, gracias. El 0,0 no lo evaluamos porque no es posible diseñar una caja una caja donde X valga 0 y Y vale 0. Pero no es ni mínimo ni nada. O sea, si es un punto crítico. Si es un punto crítico, pero no nos genera la caja, ¿cierto? Entonces, pues no lo consideramos. Por ejemplo, si necesitamos un mínimo y hallamos un punto para un máximo, pues cuando se evalúa el 0, ¿qué se hace ahí? Ah, bueno, porque es que fíjese usted, no, de todas formas debemos tener una solución, ¿cierto? De alguna forma llegamos a una solución. Mire la pregunta que usted me hace tan buena. Si X es 0 y Y es 0, ¿cuánto vale Z? Determinado. Será una indeterminación. ¿Cómo? Una indeterminación. ¿Cierto? Sería como infinito, aquí habría que hallar límites y todo eso, ¿cierto? Sería como infinita. Entonces, no lo consideramos. Y sigue siendo, recuerde usted que X y Y, bueno, y también Z, toman valores desde 0 hasta más infinito. Sí. ¿Listo? Entonces, mire, cuando esto es muy pequeño, cuando esto es 0, cuando X y Y son ceros, fijémonos en la función acá, que usted me hace una pregunta muy interesante. Este es el área. Si es X, recuerde usted que X, Y y Z varían de 0 a infinito, ¿cierto? Porque no hay dimensiones que sean negativas, pues, en unidades de medida, de longitud. Entonces, mire, si X es 0 y Y es 0, o sea, vamos a mirar en este punto, que fue el que encontramos, X, 0 y Y 0. ¿Cuánto sería esta superficie? Tendríamos para acá un 2B, ¿cierto?
con y, no digamos 0, sino que se aproxima a 0. Entonces tendríamos que hallar un límite. Este valor tendería a infinito, ¿no? Sí. Si y está próximo a 0. Y si x está próximo a 0, también tendería a infinito. Entonces esta superficie sería infinita. ¿Listo? ¿Sale? Ahora, cuando z y y tienden a infinito, pues esto tiende a 0 y este tiende a 0. Pero este producto tiende a infinito, ¿no? Sí. Entonces, con x y y próximos a 0, esta superficie tiende a infinito. Con x y que tiende a infinito, esta superficie tiende a infinito. Conclusión, el valor mínimo será el que nos generan estos valores que encontramos. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, les cuento que en www.livestream.com/ Pero no se ve. livestream.com/ cálculo-vectorial. Hay un video que subí resolviendo otro ejemplo de estos. Y en el transcurso de esta semana voy a subir otros. Entonces, para que estén pendientes, les dejo. Vamos a correr aquí a ver cómo está corriendo el video. Si encuentro con qué navegar. Aquí está. Si Jaime nos colabora poniéndonos el equipo. Aquí entonces, que ya vamos a mirar allá el video. Bueno, ahí está el video, está como lento para cargar hoy. No importa, esto corre bien. Listo. Ahí en la dirección que les di. Bueno, pueden que encontremos tres números reales positivos cuya suma sea 1000. Entonces ahí está ese ejemplo. Y su lo pueden producto sea estudiar. máximo. Pero en la dirección, ¿cierto? Y esta semana les vamos a suponer subo otros videitos. Por lo pronto les dejo este deleite. Les dejo estos 3 ejercicios para que, como yo sé que no tienen clase enseguida, se pueden deleitar trabajando y que enseguida se los vamos a dejar ahí en la... yo sé que Jaime se los deja ahí en el tablero para que les dé tiempo para copiar. Bien, entonces ya con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna inquietud en el foro preguntas al profesor, ustedes poco preguntan, pero bueno, ahí estamos. No siendo más, entonces me despido. Que tengan buen fin de semana. Y les dejamos estos ejercicios ahí para que los copien, por favor. Profe, ¿nos puede mandar los ejercicios al correo, por favor? Carlos, ¿me puede hacer la pregunta, por favor, de nuevo? Sí, por favor, nos mandar los ejercicios al correo. Los ejercicios al correo. Sí, profe. Yo se los subo a la plataforma. Listo, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que tengan entonces buen fin de semana. Yo también, profe, gracias. Bueno.